Sí. Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. El día de hoy tenemos un programa especial y muy pertinente debido a la estación de verano en la que nos encontramos y en donde el calor está aumentando, la temperatura está aumentando. Y vamos a conversar con el doctor Carlos Arteaga. Él es médico geriatra, docente universitario. Él enseña en la Universidad Wiener y en Científica del Sur. El doctor Carlos es asistente del seguro del Hospital Barton y Kaelin. El día de hoy vamos a conversar sobre el golpe del calor. Muy buenos días, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Mucho gusto y gracias por la invitación. Justamente yo trabajo en ambos hospitales, ¿no? Y trabajo en unidad domiciliaria. Entonces, básicamente estamos también expuestos a estos golpes de calor de la cual estamos de forma constante. Y que si que vamos, no tenemos las medidas necesarias, también nos podemos entrar en un estado de patología en base a ello. Bueno, ahorita todos sentimos calor las 24 horas del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero concretamente, ¿qué es el golpe de calor? Normalmente el golpe de calor es cuando tenemos la parte es decir, hay una mayor cantidad de temperatura, que esto hace que el mismo organismo comience a incrementar ello. Entonces, al incrementar esto, lo que va a hacer es que va a comenzar a tener un daño en otras partes del organismo. ¿Ya? Entonces, y esto puede conllevar a problemas de enfermedades renales, insuficiencia renal aguda, temperatura mayor a 39 grados, posiblemente también un poco de agitación, pero esto se va a deber básicamente por el problema mismo de la cantidad de temperatura. Normalmente se habla cuando tenemos a nivel ambiental una temperatura mayor a 30 grados o una humedad mayor al 60%. Entonces, en estos casos ya hay que tener las precauciones necesarias. Nosotros, las personas que estamos jóvenes, tenemos formas de regulación. Podemos autorregularnos y no hay mucho problema, pues, básicamente con ello, ¿no? Es decir, basándonos también en algunos tipos de protecciones. Pero los adultos mayores, ese problema de autorregulación está un poco más alterado, ¿ya? Entonces, ese mecanismo, eso va a permitir de que ellos estén más propensos. Y no solamente a los adultos mayores, sino a las personas que son adultas mayores con enfermedades y también a personas que son jóvenes que tengan algún tipo de enfermedad y que no permita esta autorregulación de forma adecuada. O sea, no es el calorcito que uno siente y que lo supera encendiendo un ventilador o usando un abanico, ¿no? Es una cosa ya más grave que compromete la salud de la persona. Correcto. En el sentido de que sencillamente cuando entramos, es decir, es un proceso. Nosotros llamamos el proceso en que esto vamos a estar con una temperatura elevada, va a estar en un lapso de 1 a 2 días, que uno comienza a tener algunos síntomas muy ligeros, ¿no? Malestar, debilitamiento, náuseas posiblemente, que va al médico, le dice, ¿sabes qué? No pasa nada, porque sencillamente están dando los pródromos, es decir, los inicios de algunos síntomas. Pero ya más adelante se puede estar presentando ya mayor alteración. Y dentro de ellos ya comienza a sentirse ya la fiebre, posiblemente que está persistentemente mayor a 39 grados, ya que puede llegar hasta 40, 41. Inclusive nosotros tenemos que hacer unos diagnósticos basándonos en otros tipos de patología, pero lo importante es los síntomas, manejo de que este calor disminuya. Por eso es importante de que las personas hay que tener presente de que si sabemos que estamos en estos tipos de climas o ambiente muy alterado, no usar ropa muy gruesa, es decir, la ropa tiene que ser una ropa ligera, tiene que también no estar expuesta demasiado al sol, ya porque sencillamente al estar expuesto al demasiado sol, lo que va a hacer es que va a incrementar y más si es que me pongo a hacer alguna actividad. Entonces hay que tener bastantes precauciones en ello. ¿Puede ser mortal el golpe de calor? Dependiendo de la cantidad de temperatura, porque depende, a mayor tiempo que yo voy a tener esta temperatura más expuesto a mí, hay mayor probabilidad de que me vea mayor daño y esto sí puede ocasionar algún tipo de alteración mortal.
Miren, esto es muy serio, muy grave. Hay que tomar en cuenta las palabras que nos está diciendo el doctor Arteaga. Es una situación muy seria. Y, doctor Arteaga, ¿por qué ocurre más frecuente en adultos mayores? ¿Por qué es peor? Normalmente es la regulación. Nosotros hablamos de mecanismos regulatorios, ¿ya? No, que los pacientes que son ya adultos mayores, que tienen ya algún tipo de comorbilidades, todo ello, su mecanismo regulador es mucho menor, si no se puede autorregular de forma adecuada. Primer punto. También hay que tener presente que los adultos mayores consumen medicamentos y hay algunos medicamentos en los cuales también pueden alterar estos mecanismos autorreguladores. Y el otro, que también lo que va a pasar es que hay patologías crónicas que se pueden descompensar, se pueden alterar, y esto también puede alterar mucho más al adulto mayor. ¿Es cierto eso que dicen que los adultos mayores no tienen sed? Conforme va incrementando la edad, va disminuyendo la sed. A mayor edad, es decir, lo que sucede es que, en primer lugar, hay zonas en el cerebro en las cuales van a estar disminuyendo este nivel de sed, pero también hay que tener presente que la parte gustativa del adulto mayor comienza a alterarse. Entonces, ellos también no van a sentir como que sin sabor y todo ello. Entonces, todo esto va a propender a que el adulto mayor disminuya un poco más la sed o la sensación de querer consumir agua. Por eso es importante de que hay que tener presente de que el adulto mayor, ante este tipo de eventos, ya tiene que tomar entre unos 2 litros a 3 litros de agua. Y eso sí es importantísimo, tenga o no tenga sed. Es una medida de protección. Miren qué importante. A veces los adultos mayores no tienen sed y están deshidratados y no tienen sed. Y como acaba de comentar el doctor, a veces toman un montón de remedios, a veces diuréticos, que los hacen miccionar, orinar y están perdiendo líquidos y no tienen sed. Entonces hay que tomar las medidas preventivas y darles líquidos. Doctor Arteaga, dentro de las recomendaciones, ¿qué cosas recomendamos para que un adulto mayor no sufra de un golpe de calor? ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Mire, dentro de las principales recomendaciones que podemos dar es, en primer lugar, si vamos a estar en un sitio, tenemos que estar en un sitio aireado, ¿ya? Es decir, que todo esté ventilado, en primer lugar. Segundo lugar, ropa liviana, liviana suelta. Tercer lugar, tratar de si es que vamos a salir en horas puntas, horas donde está la mayor cantidad de sol, entonces básicamente zonas de sombra o en todo caso ir hacia el espacio, no salir. Si es que vamos a ir en el auto, y ese es un punto importante, porque a veces salen en el auto y se quedan en el auto y están ahí en pleno sol. Hay que tener presente que el estar en el auto, que más o menos unos 10 minutos, te incrementa 11 grados de lo que normalmente está hacia afuera. Entonces, aquí vamos a incrementar. Entonces, hay que tener presente ello, hay que tener, si es que vamos a estar, hay que tener el ventilador y todo ello, ya para que sencillamente podamos tener un poco más, no tener ese tipo de calentura. Ya, entonces, el otro punto también es usar los protectores, ya. Las medidas básicas es si que van a salir también al sol las personas, usar sombreros anchos y lentes, ya, para que también se puedan proteger. Entonces, y el consumo de líquido que es de forma constante. Dentro de los líquidos, Ay, qué rico, ¿algún gracias. líquido recomendable? Agua, algún Agua. refresco, jugo No, natural, no, gaseosas. nada, ¿Qué es doctor. lo, qué es lo que agua? Agua, básicamente. Ya, si es que en algún momento el adulto mayor es muy especial y no quiere consumir algún tipo de infusión, pero preferentemente lo indicado es agua. Agua, ¿no? Y si no desea, ya una infusión sin azúcar pero un poquito de líquidos, ¿no? Agua, básicamente agua. Y Y bueno, lo tiene que ser más, agua hervida, agua de bidón, porque tampoco no va a ser agua de caño y estamos previniendo un tema de deshidratación y termina con una diarrea. eh, Ahora, muchos jóvenes, aprovechando el calor, lógicamente, encienden los ventiladores, el aire acondicionado. ¿Es recomendable o no es recomendable el uso de ventiladores, de aire acondicionados en adultos mayores? Porque
Nuestro programa es de adultos mayores, bueno, usted es geriatra, así que también manejan perfectamente esto. ¿Qué Eh, hacemos con los ventiladores? eh, Mire, lo que sucede es que los ventiladores y el aire acondicionado va a permitir de que disminuya la temperatura. Y esa disminución de temperatura es lo que nos va a ayudar en la parte de golpe de calor. Ya, eso sí, pero tampoco no es que vamos a poner un aire acondicionado demasiado bajo, ¿no? Es decir, algo más o menos para que se pueda mantener el ambiente no a una temperatura demasiado elevada, que es la parte importante. Porque también, por ejemplo, cuando uno es joven, muchacho, ¿no? 20 años, 30 años, llega a la casa con el calor y agarra una Coca-Cola helada y encima le pone 5 hielos y ¡guau! Se la toma. Y bueno, por lo que es joven no le pasa nada, pero un adulto mayor, ese cambio brusco de temperatura No, podría ocasionarle algún problema. no, en el adulto mayor no, esos cambios bruscos no, pero sí, lo que sí te permite es que vea el aire ventilado y los acondicionadores. Eso sí, pero no los cambios demasiado bruscos, es decir, mantenerlo en una temperatura promedio, básicamente. Habló de la temperatura por encima de 30, pero bueno, nuestro país es muy diverso. Tenemos 8 regiones naturales, tenemos costa, sierra y selva, y tenemos temperaturas muy diversas, pero Lima, por ejemplo, nunca llega a 30 grados, ¿no? Lima ya con 25 nos estamos sofocando, pero habló de la humedad. Sí, sí, exacto. ¿Qué hacemos cuál es la diferencia entre la temperatura y la humedad? ¿Por qué en Lima es tan sofocante? Básicamente es la parte, bueno, la parte de la humedad es básicamente lo que se está presentando. Eh, Dime sofocante por la zona que se está presentando. Ya tiene zonas que están muy cerca a las playas, y ahí es donde que va a haber una mayor cantidad de humedad, ¿ya? Y desafortunadamente esa es una parte que al estar esta humedad elevada, también significa de que hay que tener los cuidados para esta patología, para el golpe de calor que hay. No necesariamente, es decir, la temperatura sí me menciona 30, pero también lo otro, la humedad. Y si es que la humedad está también elevada, hay que tener precauciones con ello. Eso sí es importante, doctor. Ahora, hay unos aparatos que le llaman deshumedecedor, ¿no? Que se encienden de una noche para hasta el día siguiente y al otro día acumulan como un balde de agua de toda la humedad que han sacado. Eh, Generalmente las usaban en invierno, sobre todo en personas asmáticas, enfermos respiratorios. En verano podrían servir para prevenir el golpe de calor o no los recomiendan. No, no pero es más que todo para el invierno, porque en el verano lo que más nos interesa es que esta humedad lo que está tocando es por el calor mismo que se está presentando. Sí, el mismo calor es lo que va a permitir que este ambiente esté mucho más con mayor temperatura. Ahora, el baño. Los adultos mayores, por un tema de termorregulación, a muchos no les gusta bañarse porque sienten más frío que cualquier joven, ¿no? Entonces, se les baña con agua tibia. ¿En verano se podrían bañar con agua tibia o es recomendable que se bañe con agua ambiental? ¿Cuál es la sugerencia? Ambiental, con agua ambiental. No, no digo fría, ambiental, básicamente. O sea, que abran la ducha y lo que esté en la ducha en ese momento. Sí, no, sí, obviamente, pues estamos con el hecho es que disminuyamos la temperatura en nuestro organismo. El hecho es que esta parte de que vas a tener a nivel de la piel se disminuya, ya, para que permita que esto sencillamente no esté afectando mucho. Ese es el punto. Porque si que nos bañamos con un agua temperada o un agua un poco tibia, no va a ir por ese lado. Pero sí que bañamos con agua fría, sí nos va a permitir de que disminuya esa temperatura. Ahora, uno de nuestros televidentes me pregunta si un adulto mayor puede consumir helados. O sea, en verano todo el mundo consume su chupete, su paleta de helado. ¿Un adulto mayor puede comer helados? Sí, no hay. Es decir, hay que tener presente de que estamos ante un medio en el cual estamos, el adulto mayor
tenemos que tener los cuidados básicos si es que son adultos mayores o una patología que presentan. Pero el adulto mayor puede consumir o hacer su vida lo que él desee, sí, pero, pero teniendo las precauciones respectivas, ¿no? Dependiendo de la patología que presente, si tiene algún tipo de procesos agudos o una rehabilitación, entonces ahí sí, o lo que tenemos que tener los cuidados, pero normalmente sí lo puede hacer. Y en esta parte del golpe de calor, también te menciona que puedes consumir, pero teniendo claro de que es por momentos una cantidad suficiente, nada más, no de forma excesiva. Ahora, el golpe de calor se puede más o menos prevenir con todas las medidas que nos ha dicho, pero una vez que se da, ¿cuáles son los signos de alarma que hay que tomar en cuenta y cuándo llevar al adulto mayor al hospital, ¿no? Y cuándo dejarlo en casa? Pero primero los signos de alarma. Claro, el signo de alarma, temperatura mayor a 39, una temperatura persistente, ¿ya? Porque de todas maneras hay que pensar en otras patologías, no necesariamente que sea un golpe de calor en ese momento. Hay varias enfermedades que se pueden dar. Segundo punto es que te comienza a tener una frecuencia cardíaca. Muchas veces una forma de deshidratarse es una frecuencia cardíaca elevada que puede llegar a mayor de 110, 120. Entonces, en esos casos, estar ahí con los signos de alarma y ahí chequeando, ¿ya? El otro punto es que pueda tener náuseas, vómitos, el adulto mayor. Si va ahí con náuseas, vómitos, si que tiene náuseas, podemos manejarlo en casa. Si tiene un poquito de sofocación, vemos la temperatura, las funciones vitales, todo está estable, entonces se puede manejar en casa. Hay que incrementar la cantidad de líquidos, hay que ventilar el ambiente, ya, pero si que ya estamos viendo nosotros que esto está con vómito persistente, de la cual no pueda tolerar algún tipo de alimento, con fiebre muy elevada o con una frecuencia cardíaca elevada, en estos casos ya sería mejor llevarlo al hospital. El, el sensorio, el sueño, el sopor, ¿es un signo de alarma? Sí, porque sí pueden hacer delirium. En muchos casos podría ser delirium el adulto mayor, ya que sería una forma de la cual se pueda presentar. Entonces, en estos casos sí, porque lo que puede estar pasando es que este adulto mayor esté deshidratado de una forma ya no solamente leve, sino de una deshidratación mayor. Entonces, en ese caso, podríamos nosotros tenerlo presente para poder llevar. Una mala costumbre que yo he observado por parte de los hijos es que abrigan mucho a sus padres, ¿no? O sea, creen que abrigándolos los van a proteger de, no sé, de una neumonía. Y a la hora de acostarlos, les ponen 2 o 3 frazadas como si estuviésemos en invierno. ¿Eso es malo en estos casos? Realmente, doctor, todo tiene que ser liviano. Todo tipo de, se tiene que dormir y todo ello de forma liviana. Estamos con una temperatura elevada y esto puede incrementar más la parte corporal de su paciente. Entonces ya saben, amigos, si bien es cierto, no es abrigarse tanto, pero ropa ligera, ropa que cubra lo suficiente. Acá, por ejemplo, el amigo Guillermo Lara nos escribe, ¿no? Dice, yo ando con short y BVD. Hace calor y el aire no le cae directamente, el sol tampoco le cae directamente, pero dice que siente mucho bochorno. Y está muy bien, pues este amigo Guillermo esté fresco con su short, su DVD. Tampoco abra el refrigerador pues de golpe, porque esos cambios de temperatura no son buenos. No, a veces uno se emociona y se toma una gaseosa helada. Muy bien, el día de hoy, Otro, sí, sí, doctor. ¿Qué iba a decir? otro punto importante que nos podemos dar cuenta es básicamente que los pacientes tienden a tener como que está su piel muy caliente, ya están demasiado calientes pero no sudan. ¿Ya? Entonces, esa es una forma que también, como podemos diferenciar que podemos estar presentando estos tipos de molestias Están secos. tan secos. Ya, claro. Entonces, cuando está caliente y no sude porque está deshidratado, no tiene agua que botar, entonces hay que darle líquidos, ¿no? Es importantísimo. Y como ha dicho el doctor, agua hervida, agua de bidón, agua de embotellada, pero lamentablemente en nuestro país no se puede tomar agua de caño directamente, pero hay que hidratarlos, ¿no? Esto es un tema importante porque estamos atravesando una estación de verano muy calurosa. Entonces,
están llegando a emergencias los adultos mayores deshidratados, porque como no tienen sed, no toman agua y después cuando ya están con estos problemas de salud que nos acaba de mencionar el doctor Arteaga, ya es muy tarde muchas veces. El día de hoy nos ha visitado el señor Alejandro Herrera Navarro, el doctor Juan Sebastián Campaña, la señora Luz Cáceres, la señora Nora Díaz, nos estaba visitando Guillermo Lara, Ana Carolina, Lola Eva Flores, Hanna Karina, Esperanza Barreto Amaya, y bueno, espero que haya resuelto las dudas. Yo le agradezco al doctor Carlos Arteaga por su tiempo, su dedicación. Él es un amigo del programa, es un geriatra muy prestigioso. Carlos, si alguien desea comunicarse contigo, tener una consulta o, no sé, enviarte un saludo, alguna red, algún correo, algún teléfono. Sí, mi teléfono es el 4 veces 9 53048. Me escribe por WhatsApp, también es mi teléfono con WhatsApp y encantado de poder contactarme con ellos. Muy bien, amigo de Zona Geriátrica, hemos tenido un programa importantísimo, el golpe de calor, evitemos, hidratemos a nuestros adultos mayores, abramos las ventanas, no dejemos circular el aire, lógicamente no exponerlos, no los abriguen tanto, que son las recomendaciones que nos ha dado el doctor Carlos Arteaga. Y eso sería todo por hoy en Zona Geriátrica y nos vemos el próximo miércoles en este mismo canal y a esta misma hora. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Hasta luego.